La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Les saludo con la alegría, sabiendo que nos encontramos en torno a Cristo y su palabra, para poder meditar en ella y reflexionar profundamente en nuestros corazones. Hoy quiero versar esta reflexión en el texto bíblico de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 22. Y le puse por título a esta reflexión, Job, un hombre que cayó en desgracia. ¿Qué hacen los multimillonarios cuando caen en desgracia? Independiente de la edad. Cuando se ven en la bancarrota y que lo han perdido todo, la tendencia es sin duda a quitarse la vida. Esto es porque no soportan la ruina y tienen miedo o no desean cambiar su estilo de vida. Esto de suicidarse nosotros venimos viéndolo desde la época de la Gran Depresión, 1929, hace 90 años atrás, y cosa que ha ido en aumento en las últimas décadas. La realidad de la bancarrota, sin duda, está más presente de lo que uno se imagina. Pero, sabiendo esto de la pérdida total, en estos tiempos de coronavirus, muchas personas alrededor del mundo están sufriendo grandes pérdidas. Muerte de sus seres queridos, deterioro de su salud, pérdida de trabajo, quiebra en sus negocios, abandono de estudios universitarios, pérdida de redes de apoyo y tantas otras cosas más que afectan a la vida personal, familiar y comunitaria. Sabiendo que esta realidad está existente hoy, ¿qué está pasando en el corazón y vida de las personas de fe que han perdido todo? ¿Sí? Hay muchos cristianos y cristianas alrededor del mundo que en este minuto lo han perdido todo o lo están perdiendo todo. Y sin duda, en el corto plazo, irán a perderlo todo. Puede que a alguno de nosotros nos toque vivir una de esas pérdidas. Pero el punto es, ¿qué está pasando en el corazón de los creyentes hoy en día? ¿Saben? La primera vivencia que el ser humano de fe tiene es que piensa que Dios está lejos. La creencia de un Dios lejano, distante, no involucrado ni en su vida ni en su realidad, no involucrado en su dolor. Y sin duda eso los lleva a una tristeza y a una pérdida de fe. ¿Cómo se manifiesta esto? Primero se alejan de una comunión con Dios. Ya no oran, ya no leen la Escritura, ya no reflexionan. Hay un alejamiento de la vida comunitaria de la iglesia. Ya no hay una conexión con los hermanos, con las hermanas. No hay una comunión de estar juntos, sino un distanciamiento. Reniegan contra Dios y también con la iglesia y la comunidad. Se victimizan otros cristianos frente al sufrimiento. Pobre de mí, ¿por qué a mí? Y sin duda se colocan en una posición donde ellos son inocentes y son víctimas de la circunstancia. Por otro lado, nos encontramos de que hay un abandono del compromiso con Jesucristo y su misión, primero en sus corazones, que luego se evidencia en los actos que vemos en ausencia de una vida comunitaria, tanto familiar como también de la propia comunidad de las iglesias. ¿Saben? Lo que está pasando en el corazón del creyente es lo que finalmente uno ve en las acciones finales. Y muy bien Job lo expresaba cuando sus hijos hacían fiestas y él decidía hacer holocausto, oración por sus hijos, porque él pensaba, tal vez mis hijos, tal vez mis hijas hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Y ahí estaba el tema, porque él ve que todo nace de la intención del corazón que luego se ejecuta. Quiero ir a este texto bíblico concentrándome principalmente en la última parte.
en cómo Job reacciona frente a su desgracia. Miren, la primera parte de este texto bíblico habla de lo que está ocurriendo en el cielo, que finalmente se toma una decisión para probar a Job. Job desconoce esta realidad. Él no sabe lo que está ocurriendo, este diálogo entre Dios y Satanás. Y finalmente Dios permite una situación de sufrimiento de Job, porque Satanás le dijo a Dios, claro, si Job no te sirve en balde, Job tiene intereses, tú le bendices, le has prosperado sus bienes, le has prosperado su familia, ¿quién no te sirve así? Lo que Satanás estaba diciendo, Job te sirve solo por interés. Y Dios dijo, no, toma, ahí está, pruébalo, pero no toques su vida. ¿Cuál era la intención de Satanás? Que Job maldiciera a Dios. Que Dios definitivamente sea avergonzado porque su hijo estaba con interés, en una relación con él. Ese era el objetivo de Satanás. Y Satanás va detrás de ese objetivo. ¿Sabe? A Job le llega la desgracia. Nosotros nos encontramos, como muy bien narra el versículo número 13, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. ¿Se recuerdan la semana pasada? Que los hijos de Job tenían una costumbre muy hermosa, se reunían e iban celebrando banquetes desde el hermano mayor hasta el hermano menor y invitaban a sus hermanos, 7 hermanos y 3 hermanas, y tenían una gran celebración familiar que era muy hermoso, muy lindo sin duda. Pero Job siempre decía, ¿no será que a mis hijos se le pueda haber pasado la mano? Y por eso decía, voy a orar por ellos, uno por uno, para pedir a Dios que los perdone. Miren, cuánto sacrificio. Job estaba en la vida normal. Su tierra estaba produciendo, sus ganados se estaban multiplicando, sus hijos estaban en una vida normal como cualquiera, de su época, cualquiera. Dedicado a su familia y a su trabajo. Y sus hijos en banquete. Job, él estaba en una vida sin problemas y una vida de privilegios y una vida que le soplaba el viento a su favor. Estando en esta realidad, de un momento a otro, vienen las calamidades. Y viene la primera calamidad, que dice que llega un mensajero corriendo delante de Job y le dice, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, acuérdense que eran 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, ¿ya? Se acercaron los de Sabá y los llevaron, y todos los criados los mataron a fila de espada. Solamente yo quedé y escapé para darte la noticia. Nos encontramos que, lo mismo, todos los criados, todos los trabajadores que estaban a cargo de los bueyes y de los asnos, ¿ya? Todo el personal estaba en sus quehaceres y de repente vinieron de Sabá. De Sabá son pertenecientes al pueblo de la reina de Saba, que se narra en el libro de Salomón. Este es el pueblo, un pueblo que está al sur de donde vivía Job. Y nos encontramos que esta realidad, de un momento a otro, pierde todo. Pierde a sus trabajadores y pierde sus bienes. En esta realidad, sin duda, Job, en este par de segundos quizás que tuvo para pensar es, bueno, ¿cómo resuelvo esta situación que me viene encima? Pero antes de que él pudiese pensar y antes que el primer hombre le anunciara lo que había pasado, viene un segundo y que le cuenta la noticia y dice que el texto bíblico que ni siquiera había terminado el primer mensajero, cuando llega el segundo le dice, del cielo cayó un rayo y calcinó las ovejas. ¿Se acuerdan cuántas ovejas eran? 7,000 ovejas. Y mató también a los criados. Y que de ellos solo vivo y escapé para venir a contártelo. ¡Wow! En un primer momento quizás Job pensó, sí, hay pueblos malos, hay gente mala que desea hacerme daño,
Pero ahora hay un efecto de la naturaleza, que nos encontramos con una tormenta eléctrica que mató a 7.000 ovejas. ¿Qué rayo es eso? Se parece un poco al juicio que Dios derramó en Sodoma y Gomorra. Sin duda, algo muy, muy sobrenatural y muy potente. Y Job en eso, mientras pensaba, sí, en mi corazón tengo pérdidas, pero no lo he perdido todo. He perdido bueyes, he perdido asno, he perdido oveja. Lamento el haber perdido a mis trabajadores, pero aún me queda. ¿Pero qué? Él pensaba que le quedaba, porque no había terminado ni siquiera el segundo, cuando llegó otro y dijo: unos salteadores caldeos vinieron, se dividieron en 3 grupos, se apoderaron de los camellos. ¿Se acuerdan cuántos camellos eran? 3.000 camellos. Y mataron a filo de espada a todos sus criados. ¡Wow! Nos encontramos que aquí hay una organización de otra tribu, los caldeos, preparados para poder apoderarse de lo que no era de ellos y poder robarle a Job estos camellos. Y desarrollaron una estrategia tan, yo diría, bien pensada, que ellos sabían que los trabajadores iban a defender. Por eso se dividen en grupos, los rodean y le quitan todo y matan a filo de espada. Estaba en esto y sin duda Job ya estaba pensando: todos mis bienes los he perdido y también he perdido mis trabajadores. Ya no me queda nada. Y en este minuto, sin duda, Job estaba en la bancarrota. Lo había perdido todo. Todo su esfuerzo, todo su trabajo, ya no lo tenía. Ni tampoco le quedaba nada para comenzar. Pero quizás en lo profundo de su corazón él dijo: sí, Señor, te doy gracias porque tengo mi familia, porque aún no ha sido dañado. No terminaba de hablar el tercero y llega un cuarto. No había terminado de hablar cuando este mensajero le dice: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de ellos. Cosa que Job sabía, cosa que Job estaba preparado, cosa que Job estaba en su corazón anhelando el ofrecer el holocausto al otro día. Cuando de pronto vino un fuerte viento del desierto contra la casa, derribó sus 4 esquinas y aplastó a todos los jóvenes y murieron. Y se asume también que los criados. Y solamente pude escapar yo para venir a contárselo. ¡Qué desgracia más grande! Porque no solamente había quedado en la ruina, sino que había perdido a sus hijos y sus hijas. Y lo que era algo como muy duro, él había perdido su descendencia. ¡Wow! Lo había perdido todo. ¿Qué pérdidas tuvo Job? Sin duda, bueyes, recapitulando un poco, 500 yuntas por ataque de los de Saba. Asno, 500 cabezas, ataque de los de Saba. Ovejas, 7.000 ovejas. Un rayo, una tormenta eléctrica cayó sobre ellos. Camellos, 3.000 cabezas, ataque de los caldeos. Y criados, una numerosa servidumbre, como muy bien dice el texto, y también sus hijos y sus hijas, 10 personas. En el último caso, sin duda, en toda esta área de donde estaba habitando Job, nos encontramos que hay costumbre de vientos fuertes, que son las famosas llamadas tormentas del desierto, donde de un momento a otro se desatan vientos de alta velocidad por más de 140 kilómetros por hora. Se alza la temperatura en más de 20 grados y sin duda todo lo que está a su paso lo van derribando. Eso es parte de la naturaleza y que normalmente se produce en el tiempo de la primavera de ese hemisferio. Nosotros vemos que todo bien lo había perdido Job, que eran sus ganados. Pero él también le había tocado perder vidas humanas, que era lo más preciado para él. Sus hijos, sus hijas, lo perdió. Pero también eran sus propios trabajadores, donde él tiene que haber pensado que todos aquellos, que era un gran número, perdieron su vida.
la pregunta para él también tiene que haber surgido: ¿y cómo queda la familia de ellos? Que ahora él no tiene cómo poder ayudarles y responder. ¡Qué cosa más dura! Nos encontramos con una realidad que Job le toca encarnar al ser humano. Lo primero es la realidad que hay un sufrimiento de un inocente. Porque aquí vemos que Job, un hombre íntegro, un hombre honesto en su fe, un hombre apartado del mal, le toca sufrir. Él, sin duda, anticipa el sufrimiento de Cristo. Teológicamente hablando, Job a nosotros nos muestra un modelo previo a cómo va a venir un inocente y va a sufrir, sin duda, dentro del marco del plan y la voluntad de Dios. Nosotros vemos en la vida cuántos inocentes sufren y uno se pregunta ¿por qué? Y muchas veces no encontramos las respuestas a ese por qué. Nos damos cuenta también un hombre que se mantuvo íntegro. Lo primero que pudimos reflexionar y que se hizo la semana pasada fue la integridad de este hombre. Claro, es fácil ser íntegro cuando todo marcha bien, cuando la familia está bien. Todo es fácil ser íntegro cuando la obra de nuestras manos prosperan. Es fácil ser íntegro cuando somos bendecidos. Y la integridad, ¿cómo queda en el sufrimiento? Y ¿saben? Aquí viene Job enfrentando la crisis. Y nos encontramos con un Job que en medio de la aflicción, ¿qué es lo que hace? Fíjense bien, y por eso quiero detenerme en estos versículos, que son muy importantes. Y parte del versículo 20 en adelante, Job capítulo 1. El comportamiento de Job bajo esta presión, esta aflicción, esta angustia, y que le llovió sobre mojado. ¿A cuántos de nosotros no nos ha llovido sobre mojado? Nos viene un problema y mientras estamos iniciando es el llevar ese problema, viene otro y después viene otro, y a veces tenemos problemas nosotros en forma personal, tenemos problemas en nuestra familia, luego llega un problema en nuestros trabajos, llega un problema en nuestras casas y nos vemos sobrepasados. Llueve sobre mojado en nuestras vidas. Eso es lo que le tocó a Job, pero a él sí que esta lluvia fue mucho más fuerte de lo que a nosotros nos tocaba experimentar. Nosotros llega un momento donde ya Job se entera que sus hijos, sus hijas murieron, que ya no tenía descendencia. Al llegar a este punto, Job se levantó, porque sin duda el texto nos está diciendo que él estaba sentado mientras recibía esta noticia. Rasgó su vestidura y se rasuró la cabeza. Esta era la costumbre de aquel entonces, ya, de expresar externamente este dolor interno, y se hacía sin duda rompiendo su ropa, también rapándose las cabezas, en otros casos se echaban ceniza sobre la cabeza, y también había una costumbre que frente al duelo la gente se hacía tatuajes, y sin duda Job no hizo eso, porque a la luz de Levítico era: no te hagas tatuaje en memoria de los muertos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos a un Job? Vemos a un Job viviendo su duelo, no lo niega. Yo creo que este es un principio real. Las cosas cuando vienen, las pérdidas de trabajo, en el caso de Job, la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus animales, la pérdida de sus seres queridos, la pérdida de sus trabajadores, que sin duda existía un tema de un gran afecto, a él le duele, no lo niega y lo vive. Eso es un punto. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace Job frente a este duelo? Él se deja caer en el suelo en actitud de adoración. Adoró a Dios, buscó a Dios, oró a Dios en su corazón, pero también en su actitud, que fue notorio por todos. ¿Qué es lo primero que hizo? Que frente a la noticia, él busca a Dios. Él no empieza a tomar medidas frente a su desgracia, que siempre es lo más probable, una reacción humana. Que frente a la desgracia, pasó esto, ya organicemos, tengamos una reunión, replanteémonos, veamos nuevas estrategias, veamos lo que nos quedó, qué recursos tenemos, nos replanteamos normalmente en el quehacer. ¿Y dónde está Dios? Y una vez que tenemos todo el programa listo, le decimos a Dios: bendícelo. Fíjense lo que hace Job. Primero buscó a Dios,
a partir de su desgracia. ¿Y cómo lo busca? En oración. ¿Y cómo lo busca? En reflexión. Tercer punto, versículo 21. Entonces, dijo Job, y aquí viene una declaración muy hermosa, muy hermosa. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. Esta primera confesión es muy hermosa, porque Job sabe que todo lo que hemos alcanzado aquí en la tierra es algo temporal y que estamos llamados a administrarlo. Hemos recibido bienes para administrarlo, para la gloria de Dios y también para que nosotros podamos vivir. Pero también hemos recibido otros regalos, que es el amor de los seres queridos, que es el tener esta relación con personas. Pero también son un regalo de Dios y son temporales. Nosotros pensemos solamente en aquellos que somos padres. Nosotros somos responsables de nuestros hijos, pero cuando ellos llegan a ser hombres y mujeres adultas, ellos son responsables de sus propias vidas. Y nosotros sencillamente les acompañamos en esta etapa de la vida. No son nuestros, son de Dios. Job reconoce eso, pero Job también dice, y voy a partir de este mundo también desnudo. No he traído nada. Uno puede decir, Job sale del vientre de su madre sin nada y luego vuelve al vientre de la tierra sin nada. Luego él dice, el Señor ha dado y el Señor ha quitado. Miren cómo lo reconoce. Cómo reconoce que Dios es el Dios de la prosperidad, pero también Dios es el Dios que quita. Miren, creo que este tercer punto, Job ve la realidad y coloca las cosas en su justo lugar. En su justo lugar. Sin duda, él se da cuenta que lo material es un medio. Lo material tiene que ver con todas aquellas cosas que nos ayudan a subsistir, a vivir, a poder bendecir para otros también. Pero no es el objetivo de la vida. Coloca en su justa realidad, pero también coloca en su justa realidad esta relación que él tuvo con sus hijos y también con sus trabajadores. Pero él se da cuenta que por sobre todas las cosas es Dios el que da y es Dios el que quita. Entonces, por lo tanto, él ve la realidad tal cual es. Y luego sigue diciendo, bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué hombre de fe más tremendo! ¿Quién de nosotros, con toda honestidad en nuestros corazones, cuando hemos tenido una gran dificultad, una gran pérdida, le hemos dicho a Dios, bendito sea tu nombre? Y gracias, Señor, porque lo que perdí, sin duda no escapa a tu voluntad. Miren, cuando recibimos cosas, alabamos a Dios y damos gracias. Pero cuando las perdemos, sin duda, no lo hacemos. Y tomamos esta actitud de autocompadecernos y de lo que había conversado al principio, finalmente de alejarnos de una relación con Dios. Bendijo a Dios en su desgracia. ¿Cuántos creyentes hoy en día están bendiciendo a Dios en su desgracia? En lo que están viviendo hoy día en estos tiempos de coronavirus. Y es un gran ejemplo a seguir de Job. Y en quinto lugar, miren, el versículo 22 dice, a pesar de todo esto, de toda la pérdida, de todo el sufrimiento, de todo el dolor, de la bancarrota, de no quedar con descendencia, de haberlo perdido todo, ¿qué dice el texto bíblico? Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Job mantuvo su integridad. ¿Cuál era el propósito de Satanás? ¿Se acuerdan? Que Job perdiera su integridad y maldijera a Dios en su corazón, con su boca, con su pensamiento y con sus actos. Job, ¿qué es lo que hizo? Bendijo a Dios. ¡Qué desafío más grande! ¡Qué desafío más grande, hermano! Yo en esto creo que tenemos mucho que aprender. Y no quiero salirme ajeno de esta propia predicación, porque yo soy parte también de lo que tengo que aprender. Y la vara que dejó Job
es muy alta, y la vara que a su vez Jesús deja después de la propia experiencia de Job es mucho más alto. Pero la pregunta que viene ahora, y es algo que tenemos que reflexionar: ¿cómo enfrentamos nosotros las aflicciones en tiempos de coronavirus? Y estoy hablando de hombres y mujeres de fe. Hermana, tú tienes tus propios sufrimientos y dolor en esta época. Hermano, tú tienes tus propias tristezas en esta época. Y es una gran realidad. Y no solamente tú lo estás viviendo, la humanidad lo estamos viviendo. ¿Cómo enfrentamos? Y aquí aprendemos. Primero lo llevamos a Cristo, porque ¿qué es lo que va haciendo Job? Job lo que hace, anticipa a Cristo, porque Job es un inocente que está sufriendo. Cristo es el inocente que sufrió por nosotros. Entonces, nunca perdamos de vista que es buscar a Dios en Cristo. Y veamos los principios que sacamos de Job. Primero, en Cristo, nosotros vamos viendo que tenemos que buscar una respuesta en Él. Siempre nosotros, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo esta pérdida de trabajo? ¿Por qué, Señor, estoy viviendo este sufrimiento? ¿Por qué me tocó el coronavirus? ¿Por qué me tocó la enfermedad? ¿Por qué me tocó tanto problema al interior de mi familia? ¿Por qué tengo problemas en mi matrimonio? ¿Por qué tengo problemas en mi trabajo? Hermanos, tantos problemas que tenemos hoy en día, sin duda, ¿cierto? El sufrimiento de las personas. Se debe buscar la revelación del amor divino, hermano. El origen y el sentido de todo lo que existe. Cristo nos introduce a este misterio del dolor y nos revela el porqué de su sufrimiento, ya que Cristo mismo lo ha dicho todo al hombre desde la cruz y del sufrimiento. Cristo mismo es quien nos muestra a nosotros el propósito de los sufrimientos. La diferencia de Job entre Cristo: Job no sabía lo que estaba aconteciendo en el cielo ni el origen de su desgracia. Cristo sí sabe lo que está aconteciendo, porque su Padre le dio la orden de venir a sufrir y a morir y a ser humillado y a ser golpeado y a ser maltratado y a ser quebrantado por amor a nosotros. Cristo sí lo sabía, porque Cristo sabía que su sacrificio era salvación para todos nosotros. En esta realidad aprendemos de Cristo. Cristo no niega el vivir la pérdida. ¿Saben? Cristo, Él sabe que cuando decide hacer la voluntad del Padre, deja todos sus beneficios como la segunda persona de la Trinidad. Todo el privilegio que significa ser parte del Dios único y todopoderoso, que reina sobre todas las cosas, abandona, Él se despoja, Él no lo pierde. El caso de los privilegios, Job lo pierde. Cristo decide perderlo por amor a nosotros, como muy bien lo plantea Filipenses capítulo 2. Y sin duda aquí hay un sentimiento, porque en el momento de vivir la pérdida para Cristo no fue fácil. Para Cristo siempre hubo oposición desde un principio, siempre. Sufriendo la primera tentación después de ser bautizado y de haber ayunado 40 días en el desierto, nos encontramos con Cristo a las puertas de ser apresado para ser maltratado y morir en la cruz. ¿Qué nos encontramos? Cristo orando con un sentimiento tremendamente profundo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque la voluntad, sin duda, del sentimiento humano de Jesús: no quiero sufrir. Porque la pregunta verdadera: ¿quién de nosotros quiere sufrir? Nadie. Porque si yo supiera el sufrimiento, lo evito, ¿cierto? Pero el tema tiene que ver con el sentimiento en esto de la pérdida, ya de vivir la pérdida. Que hay un sentimiento, y el sentimiento sin duda es neutro. Uno tiene que vivir el duelo. Uno tiene que vivir el dolor. Jesús, cuando pierde a su amigo Lázaro, cuando muere, sin duda Jesús llora por Lázaro. Una pérdida. El sentimiento es neutro. El problema es que lo que hacemos con él lo puede ocupar para renegar contra Dios. Luego, ¿qué es lo que Jesús hace? Adora a Dios, lo busca en oración, en palabra, en reflexión. Siempre Jesús, su vida devocional, orando, sin parar, día, noche, y buscando a Dios. Lo mismo que hizo Job, en medio del sufrimiento buscó a Dios. Fíjense, cuando estaba en la cruz, Jesús habla con su Padre en la cruz. No reniega contra su Padre, ora a su Padre. Entonces, por lo tanto, lo busca en oración.
lo busca en palabra y en reflexión. Y esto es lo que el llamado que nosotros tenemos en estos momentos. Debemos dedicarnos a la oración en todo tiempo y que podamos buscar en su palabra para poder meditar lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Si no lo hacemos, no vamos a escuchar la voz de Dios. Tercer punto viene ver la realidad y aceptarla y valorar todas las cosas en su justa medida. Cristo vio la realidad, nosotros, personas que estábamos perdidos, que estábamos desorientados por la vida. Él ve esta realidad del sufrimiento humano, que Él tiene que encarnar este sufrimiento humano y coloca las cosas en su justa medida. ¿Qué es lo que Cristo, qué es lo que más valora? A nosotros los seres humanos, hombres y mujeres que necesitamos de Dios. Luego, ¿cómo coloca Jesús las cosas? Todo lo que tiene que ver con cosas materiales lo ve como bendición y provisión de Dios, pero no el fin en sí mismo. Lo ve como un medio, pero no lo ve como algo a que alcanzar en la vida, sino que alcanzar ¿qué cosa? Esta comunión con Dios, ver la realidad. ¿Qué es lo que hace Jesús? A lo mismo que hace Job. En cuarto lugar, bendice al Señor en medio del dolor, alaba a Dios en medio del dolor. Qué gran desafío para cada uno de nosotros. Si tenemos pérdida, ¿seremos capaces de bendecir a Dios y decirle, gracias Dios por esta pérdida? ¿Saben? Hay pérdidas en la vida que uno tiene y que nos ayudan a forjar nuestro carácter, nos ayudan a poder tener paciencia en nuestras vidas. Las pérdidas tienen que ver cómo el Espíritu trabaja para aumentar nuestra fe. Muchas veces las pérdidas tienen un gran sentido de carácter espiritual, son dolorosas, pero nos ayudan a crecer, bendecir a Dios en medio del dolor. Y sin duda, cuando vemos a un Jesús en todo el momento de su pasión, vemos un hombre íntegro y de fe. No renegó contra Dios, enmudeció y fue llevado al matadero. Y quedó ahí esperando la voluntad de Dios. Siempre alabó al Señor, como Job. Mantuvo su integridad. Él no negó a Dios, lo bendijo y adoró, y finalmente se apartó del mal y no pecó. ¿Saben? Yo creo que nosotros debemos mantener esta integridad en medio del dolor. Y nosotros podemos, porque Cristo nos comprende. Cristo sabe lo que es el sufrimiento humano en todos los aspectos. Cristo sabe lo que estamos viviendo como humanidad. Él está ahí, quiere ir en busca de las personas. Tiene la ayuda a cada una de las personas, a nosotros y a toda la humanidad que en este minuto estamos sufriendo. Cristo ofrece su ayuda, pero tenemos que ir en ayuda, tenemos que ir en busca de esa ayuda y tenemos que recibir lo que Él nos está dando. Si cerramos nuestro corazón, ¿cómo vamos a recibir la ayuda? Cristo desea lo mejor para nosotros y quiere trabajar en nuestra integridad como persona. Por eso, hermano, un ejemplo lindo de vivir. ¿Saben? En medio del dolor, dejemos que la obra del Señor obre en nosotros. Y el Señor está ahí para bendecirnos, para salir adelante, para poder crecer, para poder entender más la vida, para colocar las cosas en su lugar. ¿Cuántos de nosotros, en medio de esta situación, ya fuimos colocando las cosas en su lugar? ¿Qué estamos valorando? La vida. ¿Qué estamos valorando? Nuestros seres queridos. ¿Qué estamos valorando? La salud. ¿Qué estamos valorando? Vivir una vida en paz. Eso estamos valorando. Y fíjense bien cómo este sufrimiento está colocando lo material en segundo lugar, cómo está colocando las carreras en segundo lugar, cómo está colocando los trabajos como una fuente de un medio para poder vivir, pero no en sí mismo. ¿Se dan cuenta cómo Dios está obrando? Y eso que en medio del dolor es maravilloso, porque de aquí del dolor va a florecer la vida. ¿Saben? Una semilla sembrada en invierno pareciera que no tuviera sentido, pero es increíble que es hermoso cuando florece en primavera. Pero hay que enterrarla. Le toca vivir el invierno, lo frío del invierno, pero luego surge una primavera para darnos una linda flor. Hermanos, nos han tocado días lluviosos, qué bendito. Estoy esperando que florezca el desierto y espero que las cuarentenas se levanten, aunque sea 3 días, para escaparme un poquito.
e ir al desierto y verlo frío. Tengo ganas de ver el desierto. Así como un año tenía hartas ganas de ver el eclipse. ¿Se acuerdan el 2 de julio? Precioso el eclipse. Ahora quiero ver el desierto florido. Pero esa semilla está ahí, en el invierno, sufriendo, para darnos la belleza de lo que es el renacer a la vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que renazcamos a la vida, que renazcamos a la vida en integridad, a pesar del dolor y sufrimiento. Se puede, con Él se puede, solos no. Solo hubiéramos renegado, solo perdemos la integridad, solo maldecimos a Dios y hubiéramos conseguido el propósito de Satanás. Pero con Cristo, sin duda, nosotros vamos a bendecirle como Jesús mismo lo hizo, pero también como lo hizo Job. Y que al final de todo este proceso, que nos volquemos a Dios de todo nuestro corazón y nuestro ser, que la historia cuente lo que contó para Job, cuente para nosotros. A pesar de toda esta pandemia del coronavirus, cada uno con nuestros nombres. Y yo podría decir, Pablo no pecó ni le echó la culpa a Dios. Que eso sea contado para nosotros, que nuestra fe crezca para la gloria de Dios y la salvación de los perdidos. Que el Señor les bendiga, que puedan reflexionar en estas palabras en estos días y en lo profundo de su corazón mediten lo que Dios quiere hablar. Mantengan la integridad en medio del sufrimiento. No le echen la culpa a Dios y reciban con humildad este tiempo de dolor. Que el Señor les bendiga con su paz a ustedes y sus familias. Amén.